a todos e a todas. Hoxe, día 21 de decembro, estamos aquí en Santa Clara, pois acollendo unha xornada do ciclo de Clube de Lecturas de Hai Mulleres. Para a Delegación de Pontevedra do Colexio de Arquitectos é un orgullo pois ter a Teresa Taguas con nós, a Elvira Carregado. Non pude estar con nós, pero sabemos que está en streaming Carmen, que é da Comisión de Xénero do Colexio. A verdade é que é un orgullo poder acoller a Delegación de Pontevedra e agradecer tamén agradecer ao Concello de Pontevedra por cedernos este espacio, tamén o museo que a partir desde hoxe firmouse o convenio. Sabemos que a partir de hoxe este espacio está cedido polo Concello á Deputación de Pontevedra, o museo. Agradecer a presencia do director do museo. E, bueno, pois eu non enredo máis, deixo comezar con isto. Moitas gracias. Gracias, Anselmo. Eu, como este club de lectura habitualmente estamos Carmen e máis eu, aínda que o grupo da Comisión de Xénero, as promotoras de este club de lectura, o grupo de Comisión de Xénero do COAG tenga unha pontevedresa que está na directiva de Pontevedra, que é María Pierres, tamén está con nós na Comisión de Xénero. Bueno, é un gusto tela hoxe por aquí. Bueno, Carmen está aí, me pideume que a disculpase por non poder asistir. Agradezo moitísimo a directiva de Pontevedra que nos acolla e ao Concello, por suposto, deixarnos este espacio maravilloso. Paso a chicha do club de lectura. Se vos parece, como isto está retransmitido en Zoom, pois vou falar en castelán, se me permitides. Bueno, hoxe agradezo moitísimo a Teresa que me convidase a ler o seu libro. Bueno, ainda que penso que en Pontevedra Teresa no tiene que ser presentada, no necesita presentación, pero como digo que en Zoom sí que hai gente conectada, pues voy a hacer una pequeñita presentación de Teresa. Teresa es doctora arquitecta, nacida en México, ainda que orensana, pontevedresa, bueno, más orensana. Por los fillos. Lo siento por vosotros, pero es más orensana que pontevedresa. Y hizo su tesis doctoral sobre color en la arquitectura. Tu director de tesis fue César, y bueno, tenías gente importantísima y valiosísima en el tribunal. Estaba Félix Candela, Navarro, Manuel de las Casas, Gallegos, José Barbó. Bueno, en su currículum, ya lo sabéis, fue presidenta de la delegación, fue presidenta de la delegación de Pontevedra, del COAG, decana del COAG, consellera de Vivienda. Bueno, ahora mismo nos está ayudando a todos los arquitectos con su... es miembro del Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos en este momento. Y, bueno, te quería, antes de empezar a hablar del libro, miré algunos de los libros que llevan tu autoría y, bueno, sorprende, ¿no? Una arquitecta, por supuesto, hay una publicación sobre el color en la arquitectura, Emigración y Arquitectura aos Brasileiros, Crónicas dun Tempo, que é unha política, pero bueno, tamén está Jamilpa y este del que vamos a hablar hoy. O sea que tu pasión por el diseño, tu pasión por la arquitectura y también tienes una pasión por escribir. Bueno, este libro pone el foco en la tragedia del tráfico de mujeres, ¿no? Y está conducido parece que por un hilo vital. Es tu hilo vital. ¿O está apoyado en tu hilo vital? No,
no. Son historias que vayan, bueno, recollendo, historias que un escoita, historias que un lee. Por desgracia, son historias do día a día de milleiros de mulleres. Entón, un pouco eso fio condutore ata o tráfico de mulleres, non? Pero non ten que ver, por sorte, por ninguén, ninguna persoa cercana a mí. Pero creo que hai que darlle... Bueno, en castelán me decías porque está... Bueno, no pasa nada porque... Pero... Hay que darle... Hay que abrirla, igual que hoy estamos aquí en Santa Clara, porque era un sitio de clausura para mujeres. O sea, bien traído el libro aquí a Santa Clara, donde estuvieron años y años, décadas y décadas, mujeres encerradas, porque esa es la verdad. Bueno, pues en base a unas creencias religiosas, y hoy este espacio maravilloso se abre a la ciudad y se abre a todos, es decir, se vuelve un espacio de todas y de todos. Es decir, yo creo que para mí es simbólico que estemos hoy aquí presentando este libro sobre las mujeres. Cuando Elvira, en este maravilloso club de lectura que se organiza desde el colegio, cuando me dijo de qué libro quería hablar, le dije de las Amazonas, porque en ese momento además acababa justo de suceder hacía poco el caso de esta chica iraní, que por llevar mal puesto el velo le dan una pena de muerte y genera una revuelta a nivel de todo el país, una revuelta tremenda en la que entre otros cae un futbolista, el otro día también parece ser que también tiene pena. Con lo cual, es decir, yo creo que ese momento cuando Elvira me pregunta ¿qué libro? Digo, ese. Pero está también sucediendo en ese mismo momento el tema de iraní. Pero bueno, antes también quería dar las gracias a la delegación de Piedra, su presidenta Anselmo, gracias, María, a todos, estáis aquí, a todos, porque para mí, cuando estás en casa, se xoga mellor, non? Cando os futbolistas me xogan en casa, parece que están máis distendidos, non? Entón, bueno, gracias a todos, en verdade. Bueno, comienzas el libro con una frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que dice, las personas felices no tienen historia. Es un inicio durísimo, durísimo, o sea, porque todos tenemos historia, ¿no? Claro, entonces no todos somos, no hay esa felicidad que de alguna manera nos quiere vender un sistema consumista que sobre todo, bueno, pues hace de la felicidad como un elemento casi que se puede comprar, donde tenemos que estar todos felices y contentos. Pues no, porque todos tenemos historia, por lo tanto, las historias hacen que esa felicidad que se pretende desde esa comercialización de los sentimientos no exista, ¿no? Por eso empiezo con esa frase de Simone de Beauvoir. Es un libro, bueno, a mí me gustaría, Elvira, sí, comentar que este es un libro que hice en el año 2012, que se publicó en Ciudad de México, en una editorial que publica cosas muy, muy interesantes, pequeñas cosas, pero Pluralia, y se publicó en el 2013. El año 2012 fue así un cambio para mí también, en cierta forma. En ese momento estaba en la política como diputada, había estado de consellera, perdimos las elecciones y estaba, bueno, ya en la oposición, pero unos años complicados, porque bueno, en aquel gobierno hubo mucha ilusión por hacer cosas, por cambiar cosas, y después estar en la oposición y ver también cómo, cuando ya empezaba esa política dura, ¿no? Que estos días ya ha ido en un crescendo que nos tiene, pues cuando menos que sorprendidos. Pues fue ese año decidí dejar la política, darme un tiempo y volver Y en ese ejercicio de introspección, de estar más conmigo misma, fue que dije, voy a escribir porque a mí la escritura, a veces cuando estoy en reunión estoy dibujando, pero la escritura, que me cuesta, porque finalmente no soy escritora, soy arquitecta, pero me parece un ejercicio que me permite estructurar el pensamiento y sobre todo trasladar lo que siento y lo que me preocupa en palabras. Cuesta, porque a veces que te piden un artículo, oye Teresa, y cuando te dicen las palabras que son horas, porque reviso, vuelvo a revisar, le doy la vuelta, le vuelvo a dar la vuelta.
Y este libro era una serie de preocupaciones, ¿no?, que tenía los temas, los problemas de las mujeres, la ley Sharia, por ejemplo, leías las cosas todas que estaban pasando a mujeres, los problemas de Ciudad de Juárez. En ese momento, en 2012, pasé algunas temporadas en Ciudad de México. Claro, los problemas de la frontera sur, de todo el tráfico de gente que llega de Centroamérica y de otros países del sur de América, y cómo hay un tráfico ahí, tanto para órganos como para prostitución. Luego ya el problema más de Ciudad Juárez, cientos de mujeres desaparecidas. Entonces, todo eso yo creo que me provocó la necesidad de escribir historias de mujeres cortas, pero que tuviesen un hilo conductor, y finalmente pues salió este pequeñito libro. Sí, te iba a preguntar quiénes son ellas, ¿no? Y además están como vinculadas a ciudades, aparte de a determinadas cosas. Por ejemplo, bueno, aparte de Nena y yo, no sé quién es yo, en la introducción que habla de Sarajevo, de la guerra, y de por qué. Claro, la primera persona casi es una víctima de la guerra de Sarajevo, de las personas que salen de allí en una guerra que teníamos aquí a 3 horas, como tenemos ahora otra en Ucrania, ¿no? Que a veces parece que nos tapamos los ojos. En Europa nos olvidamos de la barbarie que también sucede en nuestro continente y sucede en países que en principio, bueno, pues son países con cierto grado de democracia y con cierto grado de estabilidad y de bienestar, y la vimos por la televisión, la guerra de la antigua Yugoslavia, y esta mujer sale de Sarajevo y cruza con la historia de otra mujer de una patera, las pateras. Es decir, es los desastres todos del mundo a través de historias de mujeres. En este caso, una mujer con una niña en una de las pateras que todos los días llegan o bien a España o bien a Lampedusa, y que todos los días estamos viendo. No sé si leí ayer que cada día mueren, no sé si eran 4 o 5 personas al día en ese tráfico continuo de mafias que se dedican también a traficar con gente que traen a Europa. Es decir, todo eso lo recoge el libro, ¿no? Y después, lo que sí, yo soy muy melómana, yo soy mucho de la música, ¿no? Toco el piano desde pequeña y el tema de la música está siempre ahí. Es como, tengo una banda sonora ahí desde niña. De hecho, un día en plan broma dije que iba a poner un QR, el día que mi lápida, para cuando me quisiera ir a visitar, enganchara una playlist, ¿no? Con música de la vida de uno, ¿no? Y entonces también tiene muchas referencias a muchas canciones, a The Smiths, por ejemplo, que por cierto acaban de sacar un disco Morrissey, acaba de sacar uno nuevo muy bueno, donde está uno de los de Hot Red Chili Pepper, es uno de los que colabora con este nuevo disco. Entonces, bueno, hay también una banda sonora. Este libro casi se podía hacer de ir escuchando la música mientras lo vas leyendo. Cada mujer se identifica con un problema, vamos a decir, con una ciudad o con un país, con una canción y a veces con un poema. Sí. Mira, está Catherine, cuando hablas de Catherine hablas de una canción de Charlotte Gainsbourg. Sí. Está Nena, yo no sé si pronuncio bien los nombres o no. Sí, que es un nombre africano. Sí. Y de aquí tengo un trocito para leer, porque bueno, es sobre cómo tratamos los países civilizados a los que consideramos menos civilizados. Durante 7 años trabajé en un vertedero infinito al que llegaban toneladas de basura electrónica europea, en muchas ocasiones etiquetadas como donaciones solidarias. Se te ponen los pelos de punta, o sea, hablas de la toxicidad de esos vertederos y luego lees esto de donaciones solidarias. Porque es así, llegan sobre todo a ciertos países de África todo el material que desechamos los europeos, sobre material electrónico, por ejemplo, y hablo de poesía binaria, ¿no? Son computadoras que desechamos, poesía binaria, que queda ahí en esos vertederos donde están niños pequeños y niñas recogiendo en medio de esa toxicidad que enviamos en muchas ocasiones efectivamente con la etiqueta de ONGs, por ejemplo. Entonces, pero es desenmascarar también a veces desde nuestro mundo occidental cómodo, pues que tenemos siempre un patio trasero. Tenemos.
hay un patio trasero que hay que ser conscientes, por lo menos ser conscientes de que está, ¿no? No taparnos los ojos. Otro nombre, Sushia, que confiesa a Selma la vida de su abuela encarcelada, que era una mujer encarcelada por el régimen, entiendo, o que sufrió una republicana encarcelada por el régimen, y que es abogada, ¿no? ¿O no? Sí, abogada, y habla de crisis humanitarias, de lugares de refugio, de millones de seres humanos sin un lugar de retorno. Voy a leer un trocito. Mientras Sushia me iba proporcionando datos sobre los campamentos en que trabajaba en ese momento y me explicaba con pasión la obligación de proteger los derechos humanos de esas víctimas indefensas, suministrarles alimentos y asistencia médica, yo simplemente sentía un alivio de saber que existen personas capaces de adoptar en su vida compromisos y actitudes semejantes. Sentimos todos alivio cuando vemos ese tipo de personas. Sí, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del tráfico de personas, de esas pateras, sentimos alivio cuando vemos los barcos que recogen a la gente y que impiden pues, que los desembarquen. O sea, sentimos alivio, evidentemente, cuando vemos en las grandes fronteras, por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, donde se agolpan miles de personas todos los días, muchos que van en el famoso tren, este tren que cruza el país, donde llega la gente muchas veces mutilada, porque eso es tremendo, este tren que transporta a la gente que va hacia la frontera, pues uno siente cierto alivio cuando sabe que hay personas que se dedican en pequeños albergues a poder dar, incluso durante el trayecto de este tren que transporta a los migrantes que van a ese mundo perfecto que es en principio Estados Unidos, le van dando comidas. A veces va el tren y les van dando bolsas con comida, con fruta, y entonces, bueno, de alguna manera es el hecho de saber que hay personas que se comprometen y que se preocupan por los demás, bueno, da cierto alivio. Sí. Nos tranquiliza un poco, ¿no? Nos tranquiliza, sí, nos tranquiliza. Sí, no, lo leí eso, sentía un cierto alivio de saber que existen esas personas. Sí. Fue lo que fue una cosa que me llamó la atención, porque es una sensación como que respiras, ¿no? Como dices, ¿no? Que hay, pues eso, lo que decíamos, esta gente que... El Open Arms, todos los árboles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, es que al final hay gente que dedica su vida a esas tareas, entonces, bueno, dices, bueno, te resalta un poco con lo que es la condición humana, ¿no? O sea, hay quienes provocan las tremendas injusticias, los tremendos casos que aquí se describen en este libro de tráfico de niñas, de tráfico de mujeres, y después está, bueno, quien trata de luchar contra eso, que generalmente son luchas muy complicadas y ahí desaparecen periodistas y matan periodistas en muchos países precisamente por intentar destapar muchas de estas mafias, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, sí, un cierto alivio, pero solamente cierto. Solamente cierto, sí. Parece como que nos parece que tendríamos que hacer algo más, pero no somos capaces o no sabemos. Lo que dices de los periodistas, otro nombre, los que aparecen es Amina, que es una periodista turca asesinada, ¿no? Se describe, que además se describe el disparo y la mancha con unas referencias a Malevich y a Malevich, sí. La mancha sobre la nieve, ¿no? Sí. Sí, esa es la parte arquitecta, ¿no? La parte arquitecta. Hay muchas partes arquitectas, sí que se nota. Sí, la descripción de la muerte de la periodista turca que precisamente está investigando las redes de tráfico y la asesina, y esa mancha y esa muerte en los cuadros de Malevich. Sí, hablas de eso, de que estaba investigando las mafias de la trata de blancas. Exactamente. Eso, como dices tú, la nueva esclavitud del siglo XX. Sí. Y hay una INAT, sí. Hay qué música es de no me acuerdo la música. Yo tengo marcada la página que es, o sea que Anthony, ¿cómo se llama?
Sí, sí. Ah, mira, 38. And the Johnsons. Anthony and the Johnsons. Ahí está Carmen. Epilepsis. Hola, Teresa. Hola, Carmen. Hola, Discul- Carmen. ¿Qué tal? Disculpademe por non poder acudir. Foi unha cousa de última hora. Nada, pero temos de aquí online, ¿no? Nesta Eu quero realidad, facer- neste medio metaverso que xa estamos vivindo, ¿no? Sí. Xa mandarei algunha pregunta, Elvira, cando consideres. Mejor intervenga hablando, porque tengo el ordenador un poco lejos y entonces cuando quieras hablar nos lo dices y paramos un momento y te dejamos preguntar a ti. Bueno, eu só queria facer dúas preguntas a Teresa, non sei se estamos a falar en castelán ou en galego, é que é un pouco Claro, difícil cando o texto está escrito en galego, sí. No, el texto está en castelán, pero... Ao revés, o sea, sí, estamos falando en galego. Pero yo propuse al principio hablar en castellano, ya sabes que prefiero hablar en gallego porque sé perfectamente que tenemos en Zoom, aunque aquí tenemos un montón de pontevedreses, tenemos Zoom siempre. Pero bueno, Bueno, Carmen, ya sabes que no pasa nada. Pero hay, Pero galego enténdese perfectamente. hay un poema de un turco en ese tema de la historia de Inat que me gustaría leer porque me parece un poema precioso, turco. Dormirse ahora y despertar dentro de 100 años. No soy un desertor. Mi siglo no me asusta. Mi siglo miserable, escandaloso. Mi siglo valeroso, grande, heroico, no me ha pesado nunca. Entonces, sí. Lo traigo también casi este siglo. Ahora no sirve para este siglo. No sirve para este siglo perfectamente, sí. Carmen, querías hacer dos preguntas. Sí, porque son vencelladas. A ver, voy a hablar en castellano, a ver si se me pone el cerebro. Están vinculadas a dos de los primeros, de los capítulos iniciales del libro. Cuando leía me está costando en castellano. Cuando estaba leyendo el capítulo de Catherine, Teresa, no sé si te voy a hacer una pregunta trampa, pero tenía la sensación de estar leyendo la película Persona de Bergman, en donde dos mujeres se encuentran ante un mismo espejo, una de ellas esa actriz, esa persona que tiene como su máscara, entonces le hace una reivindicación de que las dos, una mujer anónima, digamos, y ellas son lo mismo, ¿no? Son lo que los espectadores como testigos un poco reflejan, ¿no? Lo tengo aquí escrito, me lo he escrito, lo que dices. Dice, un testigo obligado que te sirve para revisar tus principios y tu vida. Me pareció muy interesante. No sé si te hice una pregunta trampa. No, Carmen, porque no sé de qué película, pero no está basado nada, pero sí sirve como elemento de comparación precisamente, sí, pues esa película, sí, ese espejo en el que se está mirando al mismo tiempo y ve reflejado otra, ¿no? Otra realidad, sí. Pero no es una pregunta trampa, Carmen. No quería ahí apretar tuercas, pero es que la verdad la sensación que tuve es estar leyendo algo vinculado a la sensación que tenía viendo Persona. Y después otra pregunta, otro comentario era que me sorprendió mucho leer, ya escribiendo tú en 2012 sobre la política extractivista, sobre el neocolonialismo, que quizás ahora estamos un poco más conscientes sobre este tipo de acciones de abuso de los países del norte, digamos, sobre los países del sur, pero me ha parecido muy interesante haberlo visto en un libro ya publicado en ese tiempo. Supongo que viene un poco de... fíjate, cuando comentas lo de la editorial propiamente, ¿cómo decías que se llamaba? ¿Rural? Eso, exactamente. Creo que tiene algo que ver, supongo, ¿no? Me interesa mucho esta parte de cómo te apareció, ¿no? Sí, porque esta editorial también, por ejemplo, publica mucho y ha publicado mucha poesía, por ejemplo, de mujeres indígenas de la zona de Chiapas, con lo cual es una editorial como muy abierta a distintos puntos de vista y eso es muy interesante. Vamos a ver, lo que dices tú de ir de avanzadilla. Yo siempre digo que en el gobierno, por ejemplo, en algunas propuestas éramos como el Nietzsche, como el Zaratustra, ¿no? De Nietzsche, que llegamos antes de tiempo. Llegamos antes de tiempo y hay cosas que no se entendieron en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor estábamos proponiendo y queriendo avanzar más rápido
de que a lo mejor era capaz, a lo mejor la cierta parte de la sociedad de entender. Y en este libro a lo mejor pasó algo igual. Yo estaba viendo ya cosas que estaban pasando del tema del neocolonialismo, es decir, de esa fórmula, pero ahora envuelta como de donaciones solidarias, pero ese patio trasero siempre que tenemos los países más avanzados y que los utilizamos pues a nuestro antojo. ¿Qué pasa? Que ahora, también por causa, entre otras, del cambio climático, que es la crisis climática, va a acelerar esos procesos de grandes migraciones, y eso va a generar un choque que ya está generando de tal magnitud, un terremoto de tal magnitud, que ahí tenemos las fuerzas políticas que empiezan a aparecer por toda Europa, en Estados Unidos también, porque empiezan a recibir toda esta gente, toca la puerta, como en la película Viridiana de Buñuel, que cenaban todos ahí en aquella mesa, la gente que había pues que pedían, la gente pobre, se sientan en la mesa y aquella película es tremenda, tremenda. Pues algo así, el Viridiana de Buñuel llevado al mundo es esto, todos quejando en los 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ostras, ¿y ahora qué hago? Pongo contenedores, hago un muro, voy a hacer un muro enorme que no pase nadie. Sí, pero es que tú tienes un patio trasero que has estado alimentando la pobreza durante décadas y décadas y siglos. Entonces ahora te están tocando a la puerta ese desequilibrio tremendo a escala global. Y eso lo va a acrecentar aún más esa crisis climática, porque generará grandes hambrunas, generará grandes problemas por ejemplo, de recursos hídricos, y eso va a mover los cimientos de todas nuestras sociedades acomodadas en las que vivimos. Esa es la verdad. Entonces, seguramente el libro no, yo que lo escribí, veía venir un poco ya y ya ves, Pues 10 años. 10 años, sí, 10 años. Gracias, Teresa. No, gracias a ti, Carmen. Elvira, ¿Alguna otra trampa? non interrompo máis, seguramente así por curiosidade. Perdoade o público que está ali presente. No, interrumpe lo que quieras. Interrumpe, Carmen, porque eso se trata, Sí. si no... Bueno, sigo leyendo nombres de esta Selma, que tiene un montón de preguntas sin respuesta, o Inat, que es una hija, es muy bonito como empieza Inat. Parece una madre desesperada llamando a su hija. Y me gustaría, bueno, hay un trocito de uno de los capítulos en los que, bueno, en muchos sitios habla de Inat, ¿no? Pero hay un punto de dice, la medalla, ¿no? Una medalla de oro viejo con mi nombre escrito con trazos horizontales y verticales, un tipo de caligrafía marcadamente angulosa. Yo estaba viendo escrita letra de arquitecta, sí, La tipografía. sí, tipografía de arquitecta, y en el reverso una imagen de un caballo al galope, ¿no? Esta hija es una hija separada por su madre porque su madre está cautiva. Sí, ¿no? Sí, porque no, porque la secuestran. ¿Secuestran? Claro, Sí, la secuestran. Claro, la secuestran para traficar, claro. Para traficar, exactamente. Para traficar con ella, sí. Y vuelve Usía, que recurre a un ex marido, que se llama Roland, y o sea, es que son los extractos que sacó son como cosas como muy, ¿no? Que al salir me toma por el brazo, Roland toma por el brazo a Usía y le pregunta, ¿para qué, Usía? Para saber. Somos responsables de todo lo que se cruza en nuestro camino. O sea, la cantidad de gente que hace así, o la cantidad de veces que nosotros mismos hacemos así. Es más cómodo, ¿no? Y si las situaciones, aparte hay un problema en estos temas que leemos todos los días, el tema de Irán, por ejemplo, como mujeres, pues vimos la reacción de las actrices francesas cortándose el pelo, cantantes y tal. Nos damos cuenta de la frustración, a veces también como mujeres desde otras realidades en las que ya hemos avanzado en derechos y hemos caminado en tener derechos, que es de lo que se trata, porque no es una cuestión de ideología. El tema de la luz es un tema de derechos. Y en ese sentido,
nos sentimos frustradas. Yo imagino que todas las que estamos aquí, las que podéis estar siguiéndonos en streaming, sabéis perfectamente la sensación de frustración de ver cómo mataron a esa chica en pleno 2022, cómo todavía prevalece la ley Sharia. Entonces, o como vemos que, por ejemplo, que hace poco se hubo un campeonato del mundo donde países donde las mujeres no tienen los mismos derechos que podemos tener nosotras. Entonces, también sientes cierta frustración, es decir, no te tapas los ojos, pero sí tienes la sensación de que no puedes hacer nada. Y eso también es tremendo. Es tremendo, es decir, imagínate, lograron crear una revuelta en el tema del velo en Irán, lograron crear una revuelta y los que están haciendo son penas, lo que están haciendo la gente que se puso en contra. Lo que sucede es que son penas de muerte, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Yo sé si os acordáis de aquella película tan bonita cuando los talibanes llegan a Afganistán, que empiezan volando. Buda murió de vergüenza, que vuelan aquellas estatuas de Buda, y era una niñita pequeña que quería ir al colegio, no dejaban ir al colegio, veía como los niños, no se escribían y leían, y ella también quería y no podía ir al colegio. Entonces, nosotras, desde nuestro mundo, esa sensación de impotencia, exactamente de impotencia, de no poder hacer nada, es tremenda, ¿no? Porque es como la no contemporaneidad de los contemporáneos. Vivimos en el mismo planeta, pero vivimos en distintas etapas históricas. Yo ahora mismo me cojo un avión. Yo en una ocasión que fui a la India hace unos años, justo voló el vuelo por encima de Afganistán y yo iba mirando y decía, y además todo montañas así, la subdiario, y decía, coño, se cae aquí el avión y quedó viva y estoy en otro siglo. Todo el tiempo le iba pensando, iba diciendo, si es que viviría en otro siglo. O sea, salgo de un vuelo de París a Nueva Delhi y estaría viviendo en otro siglo. O sea, la no contemporaneidad de los contemporáneos, tal cual. Sí. Y en este caso de las contemporáneas, ¿no? Sí que no sé. Bueno, sí que yo por lo menos, sí que nos sentimos afortunadas. Yo cuando leía... Y con muchito tenemos que andar y aún así somos unas afortunadas. Cuando te leía tu reflexión, que es un poco arquitectónica, ahora os lo leo, sobre el burka, o sea, el texto como lo describes, claro, ¿no? Claro, territorios donde la mujer mira el mundo tras una celosía de las sombras de un burka, la luz robada. Sí, es como describo él. Sí. Así es como describo el burka. Sí. Sí. Ya no me acordaba. Territorios donde la mujer mira el mundo tras una celosía de las sombras de un burka. La luz robada. La luz robada, filtrada. Pues cuando leía esto, pensaba en lo afortunadas que somos. Y tanto, lo afortunadas que somos. Y me acordaba de una vez que escuché a Carmen, no sé dónde fue Carmen, un día... creo que estabas en un club de lectura, en una cosa en Instagram en directo. A ver, Elvira, ahora te lo voy a decir. Que es una ruina, ¿eh? No te preocupes. Y hablaban de la seguridad en el espacio público. Y Carmen decía, es que me he quedado grabado para siempre, que ay, sí, ya te lo he dicho muchas veces, cuando... todos hablan de iluminación, más todos los espacios para que sean más seguros. Y Carmen decía, yo cuando salgo a correr quiero el derecho a las sombras, quiero el derecho a ir por un sitio oscuro. Y cuando me acordaba de Carmen diciendo eso, decía, lo afortunadas que somos nosotras, que podemos pedir un sitio, podemos pedir luz o menos luz. Estas señoras solo ven todo a través de esa celosía. Es tremendo. Tremendo. Carmen, tremendo. A mí me marcó mucho esa frase. A mí me marcó, sí. Porque el burka, pues digo que son historias que te han ido pasando a lo largo de la vida, y ese año fue un año de reposo después de dejar la política. En una ocasión, a mis hijos pequeños habíamos viajado en coche por Francia, y estamos en un hotel en Ginebra, y en la noche sonó la alarma de los incendios. Y bajamos al vestíbulo en pijama, tal cual, vámonos para el incendio del hotel. Y al llegar abajo había una familia, él en pijama con una silaba y ella con un burka. Ella con un burka se tuvo que poner el burka para bajar en el incendio y bajé tal como estaba en pijama. Entonces ahí yo me acuerdo que me quedé con una imagen y era que me fijé solamente en sus manos, que y eran unas manos preciosas, era una chica muy jovencita.
y los niños están, pero ella estaba con el burka, en una alarma de un incendio en un vestíbulo de un hotel. Eso lo viví yo. Entonces esas cosas te van marcando, eso pasó hace muchos años, los eran pequeños, pero son historias que te van marcando y hay un momento en la vida donde recapitulas sobre todas estas historias y las escribes en un libro, y es un poco lo que sucedió con Les Amazones. Porque Les Amazones es el título, porque la leyenda era, claro, Cuéntalo. Les Amazones se supone que era una comuna de mujeres que vivían en alguna parte de Turquía y solamente vivían mujeres y una vez al año se reunían con los hombres para parearse y procrear, pero realmente tenían su mundo. Y ahí viene la historia de las Amazonas, que es muy, y por eso el título también. Aquí he notado una cosa que pone, una página que pone y que no la copié. Voy a ver si la voy a leer o no. Ay, se me han pegado todas las cosas. No me acuerdo qué era. Ahí bueno. Tiene música de The Cure también. Sí. Aquí es todo. Fue así un Teresa, ejercicio. mira, Sí. no sé si se me oye, es que Se oye perfectamente. no quiero interrumpir como el ritmo, pero No. me estaba comentando Elvira esto del derecho a las sombras, porque yo creo que también nosotras, como personas blancas, como mujeres blancas, también tenemos unos privilegios que nos permiten poder exigir un espacio iluminado, ¿no? Yo le decía, recuerdo aquel comentario porque en realidad pensaba, es que si pudiéramos tener las sombras es porque la sociedad estaba educada para no agredir a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y estoy escuchando a Teresa con estas situaciones de personas que llevan el velo y demás, y siempre me produce, y esto lo hablo mucho con Elvira, un poco siempre soy muy prudente con respecto a las luchas de mujeres que viven culturas tan distintas a las nuestras, porque si las empiezas a escuchar, dependiendo de las latitudes, hay cosas que son reivindicaciones y cosas que son castigo, ¿no? Entonces yo a veces me interesa mucho plantearnos también como observadoras las mujeres blancas sobre las realidades de las mujeres en países con una existencia mucho más compleja para las mujeres que nosotras, ¿no? Bueno, pero por lo que decía yo antes, Carmen, porque vivimos en distintas etapas históricas, aún estando en el mismo momento, en el mismo planeta, estamos en etapas de lucha y de conseguir derechos muy diferentes. Claro, por eso no... Nosotras mismas, dentro de ese mundo blanco occidental, tenemos aún a lo mejor países que han logrado aún más derechos que, por ejemplo, el nuestro. Eso también es así, es decir, cada sociedad y va pues luchando y consiguiendo, pero ya te digo, porque vivimos en distintas etapas. Exactamente, eso es. No les podemos pedir el mismo ritmo que... No, claro. para nada, porque Sí. el ritmo es la muerte. En el Exactamente. caso de Irán es la muerte. Llevas mal colocado el velo, pues te mandamos matar, ya está fuera. O sea, llevas mal colocada la chaqueta, pues es que suena, y es en el mismo momento donde otras mujeres estamos aquí tranquilamente debatiendo, donde las mujeres reivindican, salen a la calle, reclaman derechos, o se sientan en los gobiernos, o se sientan en los parlamentos, y está pasando a la misma hora. También hablas en otro capítulo del carcelero. Del carcelero y de la homosexualidad y de también la historia también. Sí. Un chico dice que la homosexualidad en el mundo islámico es reciente, pero bueno, sí, porque ahí también está el tema, claro, porque una reflexión sobre qué es una influencia de la colonización de Occidente, no lo sé si eso no es. Sí, eso es un debate que tienen ellos con ese tema. Sí, ¿no? Que tienen con ese tema también, por ejemplo, sí. Lo que pasa es que lo único que pienso es que estar hablando hoy aquí nunca me imaginé, yo creo que es de las cosas mejores que me han pasado en la vida, que estemos hablando de Les Amazones en un convento de clausura. No me lo puedo creer. Qué suerte. Bueno, más
más frases para reflexionar. El tráfico de personas, bueno, es un crimen atroz. Es un crimen atroz, una vergüenza para la humanidad. Esta frase aparece relacionada con una amiga de una de las protagonistas, de una amiga, se llama Dominique, pero esa Dominique no tiene un capítulo, pero bueno, habla de eso, de esa frase como que aparece en el acceso del centro en el que trabaja, es una frase. Yo creo que esta mañana puse un tuit con esa frase porque me pareció... y sigue hablando perdonad, aparece en el muro del centro, Anuradha Koirala, no sé si son esta persona, no sé si Anuradha Koirala, que es una nepalí que patrulló durante años los burdeles, eso es cierto, sí. de Una Nepal y la que India. estuvo patrullando para el tema de evitar el tráfico de mujeres. Durante años estuvo patrullando. Creo que le habían dado después, o sea, había recibido así un premio a nivel, así, una distinción precisamente por esa lucha durante años para impedir la prostitución de niñas en el borde de era Nepal con la sí. Sí, pone Nepal, y ponía Nepal y en la India. En la India, la frontera, en los la burdeles frontera. Y estuvo durante años, por eso te digo que son personas que se implican y que se dedican a tratar de impedir, imagino desde casi la impotencia, ese tipo de cuestiones. Hay una frase que describe mucho a todas estas personas que se impliquen, que es cuando habla de ellas, lo que se implicaba. Recuerdo el tiempo no dedicado a ella. O sea, es a ella, puede ser a él, ¿no? Esas personas que se implican, lo que tienen es tiempo no dedicado a ellos. Exactamente, es gente que se dedica a lo demás, que se dedica a luchas de otras personas, que no son luchas nunca para un beneficio personal. Y eso es por lo que antes me comentabas, es decir, que nos da algún sosiego el saber que hay ese tipo de personas, porque si no... Ese caballo al galope en la medalla de oro y con las letras angulosas por el otro lado que tiene Inat y que aparece por lo menos en 2 o 3 puntos, ¿significa algo? ¿O no, eso como dirían los escritores, es un recurso, ¿cómo se dice? Es un recurso. Bueno, yo no, estilístico, ¿cómo dicen? Es un recurso estilístico. Un recurso literario. Un recurso literario. Eso, literario. Es una arquitecta metida a hacer una pequeña novelita de preocupación. Había hecho otra que ya está publicada hace más años. Había hecho otra en pluralia que era Jamil, que era una historia donde había un nieto de unos gallegos, o sea, nieto de unos gallegos emigrantes, y aquel era porque había, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, y era por la lucha del tema de la caña de azúcar y sí, ya movimientos así. La cosa es de repente, bueno, pues te sales del mundo arquitectura o del mundo política, donde si en la política sí hay una preocupación de lo social, que es Crónicas de un Tempo, y fueron unas crónicas que fui escribiendo y que están publicadas en un libro de aquel tiempo incierto que vivimos una vez que se perdió el gobierno, y estas son novelas que son historias, pues sobre todo de ficción, pero para trasladar preocupaciones personales. Sí. Me sirven de vehículo, ¿no? Aún no siendo escritora. Bueno, pero sí que tiene mucho encanto. A lo mejor no tiene para mí, porque soy arquitecta, pero tiene mucho encanto el lenguaje, esos dejes, la celosía, las letras angulosas, todas esas cuestiones arquitectónicas. Y luego, pues está lleno de eso, de lo que dije antes, de referencias de poesía, de referencias de música y eso. Es como cuando termina con un haiku. Sí. Los haiku yo creo que es de las formas más bellas que ha dado la literatura. Los haikus son preciosos, y este es de un poeta japonés del siglo XIX que es precioso. Sí, aparte tiene que ver, porque toda la historia tiene que ver la nieve. También a mí la nieve, como me parece, hay un silencio. Eso te iba a preguntar. Claro, es que el hilo, hay un hilo conductor. ¿Qué es la nieve? Es la nieve. ¿Qué es la nieve? El frío. ¿O el frío no? No, no es el frío, es la nieve, porque la nieve... ¿Por qué? Porque la nieve, ves, ahora va en la parte arquitectónica,
realmente es un aislante acústico. Esas burbujas de aire, que hay un silencio tremendo. Tú cuando estás en un sitio que hay nieve, el silencio, nunca ese silencio, ni siquiera cuando buceas en el mar, tienes el silencio que hay en la nieve. Entonces ese silencio como que es el que te sobrecoge y te hace ver más también la complejidad de la propia humanidad, ¿no? La complejidad del ser humano en ese silencio de la nieve. Y por eso termina el libro con un haiku de que yo creo que es el mejor poeta japonés de haikus de la historia. Sí, que dice: Kaneda Santoka, en mitad de la vida, en mitad de la muerte, incesante la nieve. Ese haiku es, claro, la nieve es el... Bueno, sí. sí, pero Mira, Sí, Teresa, chica. me recuerda, también me voy a ir al cine, es como, me parece que hay una película, creo que se llama Los sueños de Kurosawa, estaba pensando en los cuentos. Claro, es que está Kurosawa, ahí sí, Kurosawa, sí, Lo Claro. relevante que es en uno de los sueños la nieve de los exploradores, y ahí sí que lo pensaba cuando lo vi, porque además veo, Teresa, o sea, el título está en francés, entiendo, porque yo no tenía muy claro cuando anuncié, está en francés, ¿no? Desde Amazon, ¿o cómo lo planteaste? ¿O es... No, porque al final cuando terminé de escribir, lo empecé a escribir, lo terminé de escribir, en el 2012, yo acabé de escribir en un pueblito de habla francesa, entonces por eso fue como... Por eso por eso te pregunto, porque veo que lo debiste escribir en Villars-sur-Glâne, ¿no? Sí, O algo así. y terminé, sí, lo terminé y lo escribí después en México, casi todo, en Ciudad de México, en esos viajes de ida y vuelta, de cruzar el charco, y lo terminé sí, en un pueblito que se llama Villars-sur-Glâne. Sí, sí, sí. Por eso la nieve, sí, como en Kurosawa. Es que además la nieve es, y aparte, la nieve es cuando la cadencia también, que el ritmo cuando está cayendo, las folerpas. Para los que no sean galegos estén viendo, las folerpas son los copos de nieve, ¿no? Que es una palabra preciosa en gallego, folerpas, porque casi folerpa, la fonética es casi como casi la cadencia con la que caen las folerpas, ¿no? Y entonces tienen como parecen plumas, a veces parecen como plumas, tiene un punto onírico cuando está nevando, y después eso, el silencio de la nieve, que cada vez tenemos menos, por desgracia, aquí en Galicia, con el cambio climático. Yo me recuerdo de pequeña en Beariz, mi padre es de allí, nevaba. Una vez nos quedamos una semana entera en época de Reyes, aislados por completo. Entonces era época de Reyes, no nos habían traído nada, nos aparecieron ahí unas chocolatinas que vendía mi abuela en la tienda, y yo decía, hostia, qué raro. Son las chocolatinas de la tienda. Y mi madre, es que no pudimos ir a Carballiño a comprar los regalos. Y había nieve, pero una semana aislados. Eso ya no pasa. Que estés una semana aislado. Y eso por eso la nieve. En fin. ¿Queréis preguntarle, hablar, comentar algo? Hay que traducir lo que me ha dicho varias veces, me ha dicho Teresa, traducirse al gallego y publicarlo aquí. ¿Qué pasa? Que te metes en el día a día en 1000 historias y nunca tengo el tiempo para hacer la traducción, pero tengo que hacerlo. Yo lo que mira, esto ya es un propósito del 2023, traducirla al gallego. Sí. Tendrás que poner o título en galego, entonces. As Amazonas. Sí. Exactamente. No, ¿Y qué tendría que ser así? As Amazonas. As Amazonas, Carmen. Pois pareceme estupendo, según donde remates a traducción. Depende, sí, tamén é certo. Tamén é certo. Carmen, te dejo que le hagas la pregunta El millón. del millón, esa pregunta que hacemos siempre, si quieres. Teresa, esta é unha pregunta trampa tamén. Aquí, sí, o sea, ya Sí, no, remata. las voy a dejar, no vamos a rematar. No, pois entonces deixa para que pregunte a xente que está ali, porque seguramente é un pouco incómodo que eu estea interrumpindo. Veña. No, que va. No, Carmen, eres como una especie de Siri que pregunta. En vez de preguntar yo a Siri, La Siri pregunta. Carmen pregunta. Dime, Carmen.
Non, bueno, mira, así podes ter a resposta un pouco pensando, se vas contestando outras preguntas. Sempre preguntamos ás arquitectas que veñen... Ai, estoy outra vez hablando en gallego. A las arquitectas que vienen a preguntar al club de lectura sempre les pedimos que nos aconsejen algún libro escrito por alguna mujer arquitecta o en su defecto alguna cuestión que le parezca relevante sobre alguna arquitecta que pudiéramos buscar y navegar en ella. Yo creo que porque la conocí me pareció una mujer súper interesante, Denise Scott Brown, el libro de Las Vegas. Vive en Las Vegas, ¿no? No. Sí, no, es de... Aprendiendo de Las Vegas. Denise Scott Brown. La conocí porque le entregaban una medalla en Ciudad de México y me invitaron a la ceremonia y me pareció una mujer extraordinaria, muy inteligente y una afectada, porque a ella no le dieron el premio Pritzker, curiosamente, se lo dieron a Robert Venturi, pero no se lo dieron a ella. Lo reclamó y no se lo volvieron a dar. Con lo cual, el libro de Denise Scott Brown. No creo que quiera venir al club de lectura, pero se la vamos a invitar. No, pero a lo mejor hay un... Pero bueno, sí que tienes toda la razón. Y después sobre la historia de los Pritzker, sí que tienen que dárselo a ella ya. Claro, es que no se lo dieron. Se lo dieron a su compañero, se lo dieron a ella. Y después un libro de una mujer que yo conocía el libro, pero después vino aquí invitada, yo creo que tú estabas servida, Caroline Steele, Sí. una arquitecta inglesa que estudió en Cambridge, que escribió un libro precioso que tiene que ver pues, también con lo que está pasando de crisis climática, de los debates de ciudad-territorio, que es Ciudades hambrientas. Es la visión del urbanismo desde lo que las ciudades necesitan de energía, de alimentos, es decir, en esta cuestión de una ciudades hambrientas, es un enfoque del urbanismo muy, muy interesante, muy rompedor, y la verdad ese libro está muy, muy bien. Y seguramente Denise Scott Brown, no, por a lo mejor pero a lo mejor Caroline Steele, A lo mejor Caroline, sí, a lo mejor sí. Que vive en Londres, a lo mejor sí. Además, como esto cada vez se está profesionalizando más, pues oye, llegaremos a un punto en que podremos invitarla. Claro. Gracias, Carmen. Teresa. Mira, ya lo tengo apuntado. Gracias, Carmen, gracias a ti. Carmen, te estás perdiendo un lugar espectacular. Precioso, Carmen. Esto... Mira, me mandan fotos gente que tengo detrás, ahí que tenéis de espectadores, y es que me dan una envidia, ya lo siento mucho, de verdad. Retablo. Bueno, sí. A ver. No, sí que os jardins que ten. O espacio verde todo de que... Bueno, una maravilla. Y otro día hicieron un tema de los balones, ¿no? Que es de los balones de fútbol, de los niños que jugaban, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Quieres? ¿Alguna pregunta? Dime, María. Sí, porque... María, lo que pasa es que es mejor que te acerques porque si no, no queda grabado. Vale. Y además así... No la oímos las que estamos fuera, María. Parece que voy a hacer un examen, mira. María, hola. María, ¿Qué tal? a preguntar. Yo creo que básicamente en el momento que uno se enfrenta a hacer un libro, entiendo, y un libro además con este carácter, que es no es vivencial, pero sí que son experiencias que a ti entiendo que te parecieron duras, ¿no? Y muy representativas de ese mundo, ¿no? De desigualdad, sobre todo con las mujeres. Yo me pregunto, cuando tú lo escribes, aunque algo has comentado, cuando te decides a escribir este libro, y además en ese momento que dices, en el año 2012, entiendo que tú buscas básicamente expresar todo eso que traes de atrás, ¿no? Que no es algo que vivas en ese año, sino que tú comentaste que eran experiencias pasadas, pero sí que me pregunto siempre, cuando uno acaba el libro, cuando uno lo decide comenzar, ¿qué es lo que esperas que provoque en quien lo lea? Es decir, porque tú eres consciente del poder del libro, es decir, de las historias que conlleva este libro, y si tú esperas pues que las personas cuando lo lean, porque yo entiendo que es un libro que también genera frustración, es decir, para el lector, cuando acaba un libro de este tipo y se queda con esas historias, esos nombres, esos ambientes, ¿no? Elvira está diciendo, está ahí frustrada y afectada. Claro, yo entiendo que al acabar uno se queda con una sensación. ¿Y qué es, sabes, cómo tú desde el principio
crees que se va a sentir el lector y si esperas que sea un libro, ¿no? Una lectura que al final conmueve, que te obliga un poco a sentir que tienes que participar de una transformación o simplemente te sientes, digamos, satisfecha con el hecho de que esas historias se conozcan y simplemente alcancen visibilidad, que al fin y al cabo, pues en todo este tipo de libros entiendo que es un poco una labor, ¿no? Y un granito de arena que se puede aportar. Me interesa desde ese punto de vista, de si un día pues me decido hacer algo, espero. Gracias, María. Bien, yo creo que con este libro me conformo, sí, que no siempre con esa intención, pero que mueva a la reflexión, que las historias que describe, que son historias impactantes, simplemente muevan a la reflexión, hacernos pensar y sobre todo a las generaciones futuras, que quede constancia, que vaya quedando, que no hay con este libro, mi amiga es una nimiedad al lado de de grandes escritoras que están, y que recogí, sociólogas, pero que quede constancia a las vejaciones que son sometidas en pleno siglo XXI las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Simplemente que mueva la reflexión, simplemente eso ya es suficiente, que quede constancia de lo que sucede en este siglo XXI. En esas distintas etapas históricas que se suceden en el mismo momento en que nosotros estamos aquí sentadas, pues habrá niñas en ciertos países que no pueden ir a la escuela, habrá mujeres en este momento con las que estén traficando, habrá mujeres a las que habrán quitado el pasaporte, y porque están, yo por ejemplo cuando llegas al aeropuerto y ves los letreros siempre, llama tales teléfonos en varios idiomas, en el aeropuerto de Vigo, por ejemplo, tú llegas al aeropuerto de Vigo, hay un letrero en la parte donde recoges las maletas internacionales donde pone en rumano, en portugués, en 4 o 5 idiomas, que si eres víctima tal, que llames a un teléfono. Eso cuando estás esperando la maleta, hoy mismo, ayer mismo. Entonces, que quede constancia y que nos haga reflexionar, porque desde esa reflexión, María, lo que decías tú, nos permitirá comprometernos desde lo cercano, desde las políticas que podemos hacer nosotras, las que estamos aquí, vosotros, Anselmo, los que estáis aquí, entre todos nosotros, hombres y mujeres, hacer leyes y hacer políticas que vayan avanzando, es decir, tomar conciencia de lo que sucede y desde nuestras realidades intentar seguir caminando en esa consecución de derechos y de igualdad. Simplemente con eso es suficiente. Mover a la reflexión, constancia de lo que sucede en pleno siglo XXI, en otras realidades y en otros contextos geográficos y culturales, y a nosotros obligarnos a comprometernos desde los distintos ámbitos, por ejemplo, desde el Colegio de Arquitectos, desde la política, a seguir avanzando en consecución de esos derechos. Simplemente eso. Con eso es más que suficiente. Nada más. Muchas gracias por la pregunta, María. Bueno, pues nada. Sí, te quedan deberes para el 23. Sí, traducirlo y publicarlo. Sí. Y así animaremos a máis persoas. Escribir otro, he pedido un artículo precisamente de arquitectura para la revista Luces, la revista que dice Manolo Rivas, y me interesa, ¿tienes que escribir para la arquitectura? Cuando dice las palabras, porque son, claro, porque non ter oficio de escribir, aunque me guste escribir, cuesta, es un ejercicio que cuesta. Seis revisas, para adelante, para atrás, y no, la frase mejor al revés, mejor para aquí, mejor para... Pero bueno. Sí, pero da gusto. Elvira, prefiero traducir y ya está escrito. Elvira y Teresa, hay comentarios en el chat. Aurea Soto comenta que el título es precioso. Y Aurea, lo voy a leer. No sé si quieres hablar tú, Aurea, porque tú puedes hablar si quieres, pero si no os lo transmito. Transmite que yo no puedo ver el ordenador, lo tengo un poco lejos el ordenador. Tu Carmen. Vale. Mira, dice, gracias por dar voz a todas estas mujeres. En cuanto al burka y el velo, que me resulta tan duro, creo que tenemos que hacer eco a Masih Alinejad, Nayat El Hamish, que supongo que es el jugador de fútbol, creo recordar, y tantas otras y otros e impedir que lo silencien. Un abrazo, Teresa. Eso os dice Aurea. Gracias. Vale. Bueno,
Gracias, Teresa. No, gracias a vos, a ti, Elvira, vos, Colegio de Arquitectos, son un colegio de la Delegación de Pontevedra. Carmen, A todas as que persoas que están aquí, pois están persoas que me la acompañan na miña vida desde hai moitos anos. Estou vendo a Pilar, cando entrei con 23 anos recén cumpridos ao despacho de César Portela a traballar. E se escribía, verdad? A ver, mira, Pilar nos pode contar, verdad? Tiña unha máquina Olivetti, verdad? Sí, Bueno, pues Pues yo aquela tiña unha máquina eléctrica Olivetti, para aquella, o sea, escribías tal y era como casi un ordenador, ¿no? Y Pilar, ¿me puedes deixar para pasar a tesis doctoral? Y me deixaba a máquina aquella para escribir después, sí. Y pasar ir a escribir la tesis. Bueno, hoy no estoy viendo los nombres de la gente que está conectada. Os doy las gracias a todos los que nos habéis acompañado, al Concello de nuevo y a la directiva de Sonia, y a la directiva de la delegación por buscarnos este espacio tan maravilloso para hablar hoy y por apoyarnos. Y ahí me queda una es mi directiva. No la secretaria, pero ellos son mi directiva. Ellos son mi directiva. Y hay una cosa Carmen, gracias. Muchas gracias. Ya me despido, que non me interrumpo máis a pechar. Aparte, es un formato precioso, los clubes de lectura, porque... Y hablamos de mujeres, de arquitectas. Hay mujeres, que aquí está Elvira, que puso en marcha que hay mujeres, que después se convirtió en hay mujeres a nivel de toda España, de arquitectas. O sea, la idea surgió de unos cuantos. Bueno, pero tú estabas en el medio. Yo estaba en el Hay un grupo de gente, hay mujeres, empieza el movimiento Hay Mujeres en Galicia, después el Consejo Superior lo adopta también como propio, con lo cual pues hay mujeres, hay un convento precioso que era de clausura, que ahora se abre, como si se quitara el burka de encima. Ese, ¿cómo decía yo, Luis? Sombra de Córdoba. Sí, pues lo mismo con el convento de Santa Clara. Bueno, el próximo club de lectura seguiremos hablando de mujeres, hablaremos con una arquitecta, hablaremos de un libro que habla también de muchas discriminaciones de mujeres, pero de mujeres, creo yo, mucho más afortunadas que las de este libro, porque es el libro de Zaida Musi, Mujeres, ¿cómo es, Carmen? Mujeres perdóname porque ahora mismo no lo tengo delante, pero mujeres, casas, ciudades, o ciudades, casas, mujeres. Mujeres, casas y ciudades más allá del umbral. Sí. Es nuestra siguiente, Zaida es nuestra siguiente invitada, ¿me oís? Sí, es nuestra siguiente invitada y contamos con la directiva de Santiago para recibirla allí y bueno, qué bien. A todas las personas que queráis venir porque será un placer también, como con Teresa. Perdón por no asistir, de verdad, me vuelvo a repetir, no asistir a ahí. Bueno, te perdiste este otro día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vale. Gracias a todos y a todas.